Qué bien suena El Barbero de Sevilla. Para disfrutar en todo su esplendor de la obra de arte que voy a mostrarles a continuación, intenten situarse en la Ópera de París en el año 1851. Los asistentes visten los elegantes trajes de la época, los carruajes están aparcados en la puerta, el ambiente es de gala. El genial estadounidense Paul Morphy, que entonces tenía 21 años, comparte uno de los palcos con el duque de Brunswick y el conde de Isouard. Acaba de terminar la primera parte del Barbero de Sevilla. Entonces, para aprovechar el intermedio, el conde y el duque invitan a Morphy a disputar una partida en consulta, es decir, los nobles jugarán juntos con las piezas negras y Morphy con las blancas. El norteamericano acepta encantado, pero en ese momento seguro que no es consciente de que va a protagonizar una de las partidas más famosas de todos los tiempos. Como digo, Morphy tenía las blancas y empezó la partida con E4. Los nobles jugaron E5, caballo F3 y D6, la llamada defensa filidor de finales del siglo XVIII. Morphy, lógicamente, ocupó el centro con D4 y aquí viene el primer error del conde y del duque, que juegan alfil G4 en lugar de las más normales caballo F6 o caballo D7 incluso. Alfil G4 se castiga rápidamente, y Morphy lo hizo, con D por E5. Y ahora no valdría D por E5 para las negras por dama por D8, seguida de caballo por E5. Por lo tanto, las negras tienen que tomar primero en F3, alfil por F3, dama por F3 y D por E5. Pero entonces Morphy ya está amenazando mate con alfil C4. Las negras jugaron caballo F6 y Morphy contestó con el mismo plan. Llevó su dama al flanco de dama a B3, atacando dos veces nuevamente el punto F7. Las negras no tienen más remedio que estropear todavía más el desarrollo de sus piezas para poder defender ese punto, y juegan dama E7, que además esconde la inocente intención de que Morphy tome el peón de B7 y entonces las negras jueguen dama B4 jaque, obligando al cambio de damas y quedándose solo con un peón de menos. Pero evidentemente Morphy tenía otros planes muy distintos. Desprecia ese peón de B7 y juega caballo C3. Ese caballo apunta hacia la casilla D5, combinado con el movimiento alfil G5 clavando el caballo de F6. Por lo tanto, las negras controlan esa amenaza jugando C6. De todos modos, Morphy insiste y clava el caballo de F6 desarrollando su alfil a G5. Y aquí los nobles pecaron de optimismo. Había que darse cuenta del retraso de desarrollo de las negras y obrar en consecuencia con jugadas de desarrollo, y no con B5, aunque esa jugada sea consecuente con la anterior de las negras. Lógicamente, los nobles esperaban que Morphy retrocediese con su alfil a E2 para responder con dama B4 y forzar el cambio de las damas. Sin embargo, Morphy una vez más desarrolla su gran creatividad y juega caballo por B5, sacrifica una pieza para obtener un ataque furibundo contra el rey negro. Las negras deben tomar ese caballo para no quedar en inferioridad manifiesta y entonces alfil por B5 jaque, hay que taparse con el caballo de B8 en D7. El genial norteamericano continúa implacable con sus jugadas de desarrollo y de ataque al mismo tiempo. En roque largo no solamente pone a salvo al rey blanco, sino que además incrementa la presión sobre el punto D7. Ahora se está amenazando, por ejemplo, torre por D7, aprovechando la clavada del otro caballo en F6. Por lo tanto, las negras tienen que defender el punto D7 y para ello juegan torre D8. Sin embargo, eso no le asusta a Morphy, que sigue con su plan y a pesar de todo juega torre por D7, con el fin de atraer a la torre negra a la casilla D7. Las negras tienen que contestar también torre D7.
Y Morphy sigue incrementando la presión y trae la otra torre a D1. Vuelve a amenazarse lo mismo que antes, torre por D7. Las negras apenas tienen elección. Deben intentar liberar su posición y sobre todo quitarse de la clavada del caballo de F6. Y por eso juegan dama E6. Ahora, Morphy tenía varias formas de ganar. Una, digamos, bastante prosaica, hubiera sido simplemente cambiar las damas en E6 y después de F por E6 jugar alfil por F6, G por F6, torre por D7. En esa posición, las blancas no solo tienen dos peones de ventaja, sino que además amenazan un jaque descubierto muy peligroso y, lo que es todavía más grave, las negras van muy retrasadas en su desarrollo. Hubiera sido más que suficiente para ganar, pero eso no concordaba con el espíritu creativo de Morphy, que siempre iba en busca de la belleza. Y aquí, desde luego, la encontró, porque jugó alfil por D7 jaque. En buena lógica hay que tomar ese alfil con el caballo. Y ahora fíjense qué sacrificio más brillante de desviación para rematar con enorme elegancia esta partida. Dama B8 jaque. Única respuesta, caballo por B8. Y ahora torre D8 mate. Conviene resaltar que este jaque mate es sumamente económico, porque las blancas han utilizado las últimas dos piezas que les quedaban para darlo. Por otro lado, no resulta difícil imaginar el muy diferente estado de ánimo de los protagonistas cuando terminaron la partida y se dispusieron a escuchar la segunda parte del Barbero de Sevilla. Mientras el conde y el duque seguramente tenían cara de pocos amigos, Morphy, sin duda alguna, era consciente de haber producido una auténtica obra de arte.